Me acuerdo que en algún momento no teníamos vasos y alguien dijo: "Ah, pues mira, ahí hay un vaso tirado", ¿no? Lo echó al agua No. con cemento y dijo: "Ya está limpio, ahí está, échame aquí refresco". Pero agarras unos anticuerpos que sí llegó un momento en el que yo tenía estómago de basurero, porque nada me hacía daño. Hoy ya tengo estómago de niña y, pues, ya hay cosas que ya no aguanto. Anoche me eché un vaso de yogur y, pues, bueno, ya no aguantó mi cuerpo. Qué feo, Eso pero es signo de llegar a los 40, no sí, es no es de de adulto, no ¿no? es De es de adulto adulto responsable. listo. El tema que es, el adulto chiquito contra el adulto de verdad. Y es justo cuando yo, fíjate que me sentía ese adulto chiquito hasta los 20 años, antes de que tuviera a Marco, ¿no? Porque yo Okey, ¿te lo volviste adulto de adulto, verdad cuando te volviste papá? ahí me volví adulto, porque cuando eres adulto Okey. chiquito todavía dependes mucho de la, pues sí, de que de alguien más tome las riendas, de que alguien más tenga esa responsabilidad. Y yo, pues, tal vez, quería seguir siendo como el hijo de casa, hijo de mis papás, estando ahí con ellos, pero en cuanto, pues, yo dije: "Ah, pues, ya me siento grande y, pues, voy a tener a un bebé porque, pues, estaría bien padre y no sé qué", y me quería comer al mundo, y bueno, eh, me volví ese adulto de verdad, y es complicado Yo porque también me quería comer al mundo, pero no me embaracé. y sí, pero tiene que ver mucho con la mentalidad. Yo sí traía una mentalidad difícil en ese momento. No Y sé, adulto chiquito, creo que yo no sé en qué momento te convertiste me en adulto de convertí en verdad. un adulto de verdad. O sea, Y cuando noté como mucho más responsabilidad, cuando ya tenía un puesto como más alto en ese sentido, cuando eso, fue a los 23. a los Pero 23. ajá, a los 23 fue cuando ya fue como, pero no quiere decir que anteriormente no me hacía cargo de mí misma, me he hecho cargo de mí misma desde que tengo 16 años. Ujú. Entonces, no sé si yo creo que sí sería como esa parte cuando llegué a los 23 me convertí en un adulto de De verdad. verdad. ¿Qué hacía cuando era un adulto chiquito? Bueno, Son trabajé. esas señales que da cuando todavía dices: "Todavía le falta". Ajá, trabajé, pero empecé a trabajar desde los 15, 16 Ujú, y, pues, evidentemente no eran trabajos formales, ujú. porque nadie te da trabajo a esa edad, porque No. no se puede, es ilegal. Pero bueno, mm, al final del día yo estuve trabajando en ese momento y justo, no me acuerdo, creo que la semana pasada platicaba con Viri de esa parte que cuando empecé a entrar como a la vida adulta, adulta chiquita, Ajá. justo empecé como en temas de call center, que son malísimos los call center, pero bueno. Oye, es que Iba a call centers, trabajaba medio tiempo en realidad. Después fui a trabajar con mi mamá. Después estuve trabajando, o sea, siempre me estuve moviendo, pero uno de los trabajos que recuerdo que me hasta acá fue cuando fui recepcionista. Ah, Tenía como 19 años, 19 20 años más o menos, y era recepcionista. Y desde ese momento, mis teléfonos no tienen timbre, porque sonaban y sonaban y sonaban los teléfonos y terminé desquiciada de ese trabajo. Así como que de los 18 a los 23 anduve saltando de trabajo en trabajo. O sea, duraba 3 meses o 6 meses, o sea, pero anduve en muchos trabajos, muchos, muchos antes de llegar al ya serio a los 23, en el que duré casi 9 años. sí, pero justamente desde una temprana edad, tú tomaste esa decisión de ir buscando tu camino. Sí, Y es que yo he visto que hay muchas personas que no lo hacen, o sea, tienen ya casi 30 años y no han logrado esa parte. Y pues tal vez es el ritmo de cada quien, sí. pero si lo volteas o lo comparas contra lo que a nosotros nos tocó porque no tuvimos un plan B, Ujú. o sea, fue de que nos metimos sí o sí a ese rol. O sea, yo dije, mira, mis papás me decían mucho,
cuando yo salí de la secundaria, pues salí pésimo con 6.6 de la escuela, o sea, horrible. Y Por eso ibas en la tarde. por... No, 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 y yo dije, pues ya no, me voy a meter a estudiar porque sí quería, la verdad es que sí me había quedado en una escuela, hice el proceso y todo, pero ya no quise porque dije, no, pues es que no me va a alcanzar ni para los libros. O sea, porque mis papás pues no tenían un trabajo estable, Ujú, iban pues sí, al día. Y yo decía, incluso cuando me salí de la escuela, me metí a trabajar así como al año mi mamá me encontró una escuela, pero era una escuela de paga, ujú, una universidad de paga. Y yo dije, híjole, ma, o sea, está bien. Obviamente, y eso es ahí cuando ya tenía yo cerca de los 18 y todavía daba señales de que todavía era un adulto chiquito porque mis respuestas en lugar de decirle, oiga mamá, es que yo la verdad es que pienso que no les va a alcanzar y no quisiera meterlos en un problema. No, o sea, yo dije, es que esa escuela no me gusta y está bien lejos y yo no quiero estudiar y era bien necio, bien rebelde, bien, o sea, eso de que todavía no has madurado, que todavía no te das cuenta de que pues es el camino. Sí. Y así como tú que te fuiste de trabajo en trabajo y que cuando llegaste, fíjate que esa edad que tuviste de 23 ya te Ujú, conocían, ¿no? ya. Cuando tú me dijiste el puesto que tenías, para mí fue así de que, wow, o sea, en serio, si de por sí ya te tenía en alta estima, con eso te me volviste el top, porque dije, o sea, me gusta mucho cómo ella está haciendo eso, pero sí creo que lo hacen mucho en el género mujer que el género hombre. El género hombre se tarda más en, no sé si es por el tipo de cultura en México, no sé si es por las oportunidades que se tiene. No todos, yo la verdad es que hay muchos que he visto que, pues igual, o sea, se tuvieron que aventar al ruedo. Y en mi caso fue que me tuve que ir a diferentes lugares cuando Marco me dijo, papá, es que me dieron oportunidad en un trabajo, pero me piden esto, ¿no? Y yo decía, ya sé por dónde va. Porque a mí me Ujú, pasó, o sea, a mí me pasó ese tipo de trabajos donde te pedían ciertas cosas y después se queda, no, pues vas a tener una inversión y después ya te vendieron el producto y ya te fuiste ensartado con 7,000 varos de pura mercancía para que tú la vendas. Y lo hacen de una forma tan orgánica porque no te das cuenta o te adoctrinan tan bien para que pidas dinero, para que puedas ser un buen vendedor, para que bla, 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 que muchos sí se quedaron e hicieron eso y yo dije, no, pues es que yo aunque quiera, ¿no? O sea, no puedo. ujú. Pero así dije, aunque lo pudiera hacer, es algo que no haría. Y entonces veo a Marco que de repente él llega y me dice y vi las señales y le dije, Marco, creo que por ahí no es, ¿no? Y dice, ¿por qué? Ya le expliqué, vimos algunos TikToks y dijo, ya no quiero, pero todo enojado porque, pues justo, o sea, le pasó eso. Y Pues es parte de la vida al final del día. Si exacto. no sales a tocar puertas, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes qué puedes hacer, no sabes qué te gusta, no sabes. O sea, tienes que moverte. El punto Eh, aquí es moverte, porque si no, no vas a saber nada. O sea, bueno, no sé si a ti te pasó, pero en la vida yo pensaba la profesión que tengo. no, O ni sea, no. no, nunca me pasó por la cabeza. Simplemente, pues la vida te va llevando a esa parte y entonces vas entendiendo en lo que eres bueno, vas entendiendo en lo que no eres bueno. Y al Sí. final es eso, muévete. Me, me pasó, mi amor, yo me metí, cuando en uno de esos tantos trabajos que fui, me tocó ser de seguridad privada, pero o sea, venía maleadísimo yo porque, pues, del barrio y de todos los trabajos que ya ve pues, todos los oficios, ¿no? Y llego a ese que es más o menos porque, pues, es un poco más formal entre comillas, porque no te Ujú, pagaban. O sea, decían, vas a cobrar los 18 y los veintitantos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es un poquito diferente, ¿no? Los 18 y los 3 algo así. Y llegaba, si cobrabas el 3 llegaba el 10 y tú no cobrabas, ok. porque ibas todos los días a las oficinas y no te pagaban. Y llevabas así y dices, híjole, pues ya le pedías a la familia dinero para que, pues cuando llegue la quincena, ya, y ya cuando decías, pues ya mero llega la otra, o sea, ya estamos a 10 y según cobro el 13 bueno, pues el 13 Y el 13 no, perdón, el 18 otra vez se atrasaban con la quincena.
Y entonces de repente hubo una quincena que se perdió, No. pero ese tipo de cosas son las que todavía eres un adulto chiquito y te Sí. chamaquean y ya había gente muy grande, ¿no? Pero me dijo, yo ni me acuerdo por qué vino para esa historia, pero alguien me preguntó, dije, ¿no? Este, pero justamente ese tipo de trabajos, ahí me acordé por qué. Yo ahí entré, estuve en un CCPM, Colegio de Contadores Públicos de México. Estuve trabajando ahí, es que lo digo porque, pues, por la escuela en la que estaba, Ajá, Centro de Computación Profesional de México, profesional y de ahí, México, y yo dije: "Ah, que fue mira, donde terminé nos en conocimos. donde nos conocimos, donde nos flechamos". Seguro. No, pero en CCPM, en el de Contadores Públicos, cuando yo daba los rondines en la noche, hacía algo pésimo y que también decía que todavía era un adulto chiquito, porque desde que me entrevistaron me dijeron que si sabía Excel y le dije: "Sí". A ver, si yo hago esto y esto queda, pues la suma de esto. Y si quiero hacer esto y si, ¿por qué no te contrato de otra cosa? Le digo, pues porque no me quieres contratar de eso. Dice, no, pero te contrato de policía. Cuando me iba a dar los rondines, yo hacía algo pésimo que prendía las computadoras. Sí, era muy mal. Sí, pues llegaba y prendía las computadoras y decía, pues agrego una nueva sesión. Y agregaba una sesión y me ponía a abrir un Excel, a hacer gráficas, a hacer presentaciones. O sea, me ponía ahí y me decían, oye, no agarres eso. No, es que está bien chido y mira que se puede hacer. O sea, todo sope porque me pudieron haber, Te pudieron haber corrido. nada más por, Pues sí, porque eso no se hace. sí. Y gente que era más grande que yo cometía tonterías como no te podías dormir en ese tipo de trabajos, ¿no? Pues no. Y ellos decían: "Ahorita vengo, voy al rondín". Y se iban al rondín y de repente encontraban un lugar cómodo para que, pues, media hora para dormir era muy bueno, porque el turno era de 24 por 24. Y entonces a uno de ellos le pasó que se fue a dormir a un lugar donde hacían como ejercicio, yoga y todo eso, Ajá. y pues vio cómodo porque había colchonetas y todo, y llegó ahí y se acostó. Se quedó ahí Se las quedó 24, ¿no? Se quedó hasta las 8 de la mañana, hasta que escuchó que prendieron la música y él abrió los ojos y ¡ay! Y ya No. toda la clase ahí. Dijo él: qué mala onda". Se paró y se fue, y yo dije: "¿Dónde estabas?". No manches, yo Dormido. celoso. Y entonces se le quitó porque también se metía abajo de la mesa de la sala de juntas de los pesados. Ajá. Y le decía: "No manches, imagínate que de repente salgas, o sea, van a pensar otra cosa. ¿Qué hacías ahí? Ganándome el pan". Güey, bien feo, o sea, justamente lo que te digo, o sea, no debes de hacer eso y lo haces. Son sí síntomas que De que no eres no responsable eres de tus responsable, no actos. eres adulto. Sí. Y en otro trabajo me pasó, fue la única vez que hice esa tontería, cuando, o sea, ya estaba Marco, ya tenía Marco y todo, y fui a trabajar y el lunes ya no quise ir a trabajar. Dije: "Hoy no voy, hoy me voy a reportar enfermo". Y entonces no me fui a trabajar y, dije: pues voy a hacer una receta y ahí le voy a firmar yo, que pues según yo soy el doctor". No, 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 horrible, o sea, en serio, ¿Por no qué hagan eso, hiciste eso? porque estaba idiota, Bueno. o sea, no es otra, no hay una explicación lógica, no hay nada, o sea, No, no te puedo no. contradecir porque de verdad que sí lo es. Sí, y yo decía: pues no pasa nada, ¿no? ¿Quién eres, doctor Simi? No, llegué y el jefe no me creyó, pero me dio así como, pues, como que la pena ajena, ¿sabes? Porque dijo: "¿Por qué no estás rayado del otro lado como lo hacen todos los doctores?", ¿no? Y yo: no sé", así me lo dio y me dio tanta pena el que haya hecho eso que jamás lo volví a hacer. De hecho, hasta la fecha, después de ese momento, o sea, ¿qué te digo? 15 años después, o sea, 17 años después, es fecha que yo no, o sea, puedo ir enfermo a trabajar o me quedo en casa, pero si es porque esté enfermo. Porque estás enfermo, pero porque estás trabajando, Sí, sí, aunque estés sí. en casa. Sí, pero La única diferencia de cuando estás enfermo no ir a la oficina es, bueno, a partir de la pandemia es conciencia de no enfermar a la demás sí, gente. Y por una parte de uno es como cierta comodidad, porque el hecho de que te tengas que parar a las 5 de la mañana a bañarte, a salir, o sea, como que todo eso hace que recaigas mucho más fácil que otra cosa, porque sí. es muy irresponsable ir enfermo a trabajar.
Sí, A muy. estas alturas, muy irresponsable. Después de la pandemia creo que ya todos lo Nos entienden. quedamos con eso, ¿no? Todos lo entienden. Antes había muchos jefes que no lo entendían, pero actualmente es como de, si mejor te quedas en tu casa. Sí. Hay algunos que incluso lo regresan. Como Dicen, los ¿para qué, niños en para la qué vienen? primaria, ¿no? O en la secundaria. Sí, sí, sí pasaba. Pues justamente ese tipo de cosas que hacen que pues ahorita es el adulto. Y si yo viera que mis hijos hacen eso, no, bueno, me los trago en ese momento y los llevo con el jefe y les diría así de, los exhibiría. Porque es como, es justamente es eso. O sea, mis papás no entendieron el rollo acá con lo que yo pasé. Porque yo fui evolucionando como Digimon, o sea, como Pokémon. Como Pokémon. Porque, imagínate, yo ir de albañil y brincar a lo que es pues, profesor, no sabía cómo eran las reglas de convivencia con una persona educada, con una persona que tenía modales, es la palabra correcta, modales. Porque educados podemos estar todos, pero el tener modales, híjole, o sea, no Que no sabía. viste Nancy Fancy. Por eso. Por eso no Por soy, eso no. no soy pero pues me comía los taquitos así. No, Eso no es te ser fancy. falta, no. No, me faltó todo eso. Nos dieron cursos en la escuela de computación hasta de que, oigan, o sea, está bien, podemos regresar de comer y traer la mancha acá de salsa en la corbata, pues está bien, ¿no? Dice, pero lo que no se vale es que al otro día regreses y tengas ahí igual tu manchota, ¿no? O sea, si no tienes otra, pues la lavas y te la Pues traes sí, y llegas la presentable. secas con una secadora de perdida o algo así. Con algo, pero, o sea, imagínate con las reglas de convivencia que tenía de ser Ujú. albañil, que cuando sales de trabajar para irte a tu casa no te bañas, que te decía que sí con jaboncito y eso, pero con el sote. Pero con esta porque soy zurdo. Este, y, y que pues, o sea, me acuerdo que en algún momento no teníamos vasos y alguien dijo, ah, pues mira, ahí hay un vaso tirado, ¿no? Lo echó al agua No. con cemento y dijo, ya está limpio, ahí está, échame aquí refresco. Pero agarras unas, anticuerpos que sí llegó un momento en el que yo tenía estómago de basurero porque nada me hacía daño. Hoy ya tengo estómago de niña y pues ya hay cosas que ya no aguanto. Anoche me eché un vaso de yogur y pues bueno, ya no aguanto mi cuerpo. Qué feo. Eso Pero es signo de llegar a los 40, no sí, es no es de de... adulto, No ¿no? es, De es de adulto adulto responsable. viejito. No. Pero bueno, justamente cuando tú te gradúas de esa etapa de decir, ya, soy responsable, te digo, a mí me pasó cuando ya tuve a Marco, Pero porque justo no tiene que ver con el tema de la edad, tiene que ver más con el tema de que cómo te percibes tú. el cómo te percibes. No es Yo, porque ya tienes 40 ya eres maduro. no, hay gente que todavía veo a los 40 que no son maduros, Ok. que no aceptan errores, que, o sea, no aceptan ni siquiera un, oye, es que te están diciendo esto para que tú puedas mejorar o para que esto, no, no, no son líderes. O sea, creo que sí tiene que ver mucho justo con cómo te percibas. Yo siento que el tema de la madurez viene justo por experiencias que traes de pues la vida en general ¿Mm? y el cómo reaccionas ante todas esas cosas que te pasan. Así. El cómo, ajá, exactamente, el cómo reaccionas con ciertas situaciones, en cómo tú te haces cargo, incluso hasta, van a decir que es una tontería, pero el que tú te hagas responsable de una factura en tu casa, ya te empieza a ser responsable, que digas, ay, pues ya me toca a mí la luz, ¿no? Y que ya eres como, ya entenderás a los papás de que van apagando las luces en todo, porque el recibo llega caro. Yo soy. Yo siempre apago a todos lados. Yo también. Pero no solo en mi casa, o sea, en general. Como que, Como que se queda eso, como, ¿no? ajá, también en la oficina es así como, ay, ya no hay nadie, pues yo voy apagando luces. Yo ya me voy apagando luces. Ahí si vienen que la prendan. Sí. Porque, no sé. Yo ahí no sé si ya no me reflejo como adulto, pero cuando estoy solito prendo las luces porque me da miedo. Y digo, Nel, así. Así con la luz ya no llega el monstruo y ya no me hace El monstruo. nada. Pero bueno, mi amor, hay algo que se llama